¿Te gustaría que tus sueños tomen vuelo? Ella es Bernardita Sánchez, fundadora de Miss Bernie, una startup chilena de EdTech, y conversará con distintos personajes de cómo sus sueños tomaron vuelo para impulsarte a ir por más. ¿Estás listo para embarcarte en este podcast? Bienvenidos a Mi Sueño Toma Vuelo, el podcast de Miss Bernie. Este espacio es presentado por EdBinder, la primera plataforma digital de networking para profesores de todo el mundo. EdBinder es la nueva forma de empoderar profesores sin límites. Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast Mi Sueño Toma Vuelo, el podcast de Miss Bernie. Como siempre y en cada capítulo quiero comenzar con breves reflexiones sobre la educación y hoy día te voy a comentar sobre una de Sir Ken Robinson, quien habla de 14 reflexiones sobre la educación, donde también menciona la importancia y relevancia de los profesores. La cita dice así: no hay sistema en el mundo, en ninguna escuela, de ningún país, que sea mejor que sus maestros. Los maestros son el alma del éxito de las escuelas. Y dentro de esas 14 reflexiones sobre la educación, hay algunas que me llamaron mucho la atención que también te quiero dejar. Si puedes encender la chispa de la curiosidad en un niño, con frecuencia aprenderá sin mucha ayuda. Los niños son aprendices naturales, es un gran logro. La curiosidad es el motor del éxito. La educación se trata del aprendizaje. Si no hay aprendizaje, no hay educación. Soy Bernardita Sánchez, cofundadora de Miss Bernie, y hace 2 años mi sueño tomó vuelo. Hoy desde nuestra oficina, en una startup de educación, estoy junto a invitados increíbles que quiero que te cuenten también a ti, profesor, audiencia y invitados, cómo su sueño tomó vuelo para que te inspiren también a soñar. Este programa no sería posible sin nuestro gran auspiciador EdBinder, una nueva plataforma que va a conectar profesores con vacantes ideales en colegios que sueñan y así también a colegios con los profesores que también están buscando con tan solo un clic. Si quieres saber más información, síguenos ya en nuestras redes sociales @edbinder_. Y ahora quiero entrar en lo que estoy más emocionada de este programa, con nuestra invitadísima de honor para comenzar con este nuevo podcast, fundadora de Buku Education, muy popular en la educación, editorial que ha creado más de 20 libros para aprender inglés, con más de 1.3 millones de seguidores en Instagram y 30.000 en TikTok. Realiza charlas inspiradoras, es profesora, tiene todo de conocimiento sobre educación positiva, neurociencia y mucho más. Todo lo que ustedes se puedan imaginar. Yo la he conocido hoy día con el tiempo. Es extremadamente talentosa. Con nosotros, bienvenida al podcast, Kika Francisca Kelly. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Hola, muchas gracias por la invitación. De verdad es un honor, Miss Bernie, estar hoy día aquí. Me encanta tenerte acá, de verdad que eres una inspiración para muchos docentes. Hoy día también estás en muchos colegios, pero quiero partir con la pregunta que hace referencia a este podcast. ¿Cuándo tu sueño tomó vuelo? Yo te diría que hubo etapas, ¿ya? Primero, de manera un poco inconsciente, por necesidad, cuando estaba trabajando como profesora de inglés en salas de pre-kinder y kinder, tenía la necesidad de ocupar cuentos, de ocupar libros, pero encontraba que no eran adecuados para el nivel de lenguaje, el nivel de inglés de mis alumnos. Entonces, como cualquier profesor del mundo, comencé a crear mi propio material, ¿cierto? Lo plastificaba con scotch, lo corcheteaba, a veces me tomaba el fin de semana para pintar las ilustraciones, que yo imprimía y solamente pintaba, no me ponía a dibujar. Y comencé así a crear mi propio material. Lo que ocurrió después fue que mientras vivía en Sao Paulo, porque viví en Brasil 2 años, donde también trabajé como profesora de inglés, se me ocurrió enviar estos escritos que tenía a editoriales brasileras y allá publiqué mi primer libro infantil. Y cuando viví esta experiencia de publicación, me enamoré del proceso. Y ya era un libro infantil que tenía el vocabulario elegido con pinza, que es un vocabulario que yo sabía que los niños chilenos en ese entonces era el que necesitaban aprender primero antes de lanzarse a un lenguaje tan avanzado, claro. Porque obviamente los libros que se ocupan en Chile son importados y fueron escritos para niños nativos en inglés, que no es lo mismo, no, ¿ya? Y luego, el 2015 me fui a vivir a Singapur. Estuve en Asia 1 año. Tremendísima experiencia.
la meca de donde todo pasa. Claro. Qué fortuna. Y ese año en Asia, donde de hecho ahí viajé a Japón y luego te contaré por qué Buku se llama Buku, porque tiene que ver con el japonés. Allá es donde comencé a escribir este primer set de 12 cuentos con diferentes temáticas para eventualmente publicar. Yo buscaba publicar con una editorial que me publicara. Jamás pensé que iba a tener mi propia editorial. Y bueno, las cosas pasan porque tienen que pasar. Oye, qué increíble cómo se dio vuelta todo. Pero volviendo un poco al principio de esa historia y también siendo como concreto, quizás para todos esos profesores que tienen que adaptar material y que no tienen ni idea cómo partir. ¿Cómo lo hacías en concreto cuando tú armabas tus propios libros? De repente, ¿dónde buscabas? ¿Sabes qué palabra voy a cambiar? Porque enseñando en Estados Unidos yo enseñaba español como segunda lengua. Ajá. Entonces también me pasaba que tenían libros que eran nativos y que claro, niños de primero básico no tenían ni idea lo que salía y yo muy arcaicamente, porque mi arte no fluía. o sea, el arte no es lo mío, le ponía como post-its arriba de palabras y ponía palabras que eran acordes a lo que ya teníamos o high frequency words que aprendíamos como de la semana, pero yo reemplazaba las palabras de esa forma. ¿Cómo lo hiciste en ese momento en que dijiste, sabéis que no están entendiendo nada? ¿Dónde buscaste quizás información para saber qué poner en esos libros? Hacía ambas cosas. Esa misma idea que hiciste tú, yo también la hacía, que finalmente es parafrasear, ¿cierto? Sí. Decir la misma idea para ocupar el mismo libro, para ocupar esas ilustraciones, pero con frases más simples que mis niños pudieran entender. Cuando uno tiene el concepto de, ¿te acuerdas de Vygotsky, época universitaria, ¿cierto? La zona de desarrollo próximo. Exacto. Para que los niños aprendan, tienen que vincular el nuevo aprendizaje con algo que ya tengan en su cerebrito. Entonces ahí es donde yo buscaba frases, donde yo ya sabía que algunas palabras o algunas estructuras gramaticales ya las conocían para poder presentar algo nuevo. Y jugaba con eso, pero tenía que conocer el nivel de inglés muy de cerca de mis alumnos para lograr eso. Sí. Qué importante, porque de hecho muchos papás que probablemente también vayan a escuchar este podcast de enseñar inglés o ayudar a sus hijos incluso con cosas del colegio, como que a veces se frustran, como ¿cómo no entiendes? Y yo me acuerdo que de repente si me estaban enseñando mi mamá ciencia era, pero ¿cómo no entiendes? O sea, es así de sencillo. Mi mamá es enfermera, o sea, obvio que para ella era súper sencillo, pero mi conocimiento previo estaba en, yo había visto sangre una vez. Entonces, qué importante tener ese link de partamos de qué sabes para yo poder enseñarte y avanzar al siguiente paso, que a veces no lo hacemos. Y ahora entrando un poco en Buku, explícanos qué o cómo es el trabajo de una editorial. Creo que como profe a veces, claro, decimos sí, la editorial tanto hace esto, otro, pero en verdad no tenemos idea cómo funciona una editorial. Bueno, la editorial, primero que todo, buscamos, porque te morís la cantidad de gente que quiere publicar. Oye, tengo un cuento, lo puedo publicar con Buku. Existe mucha profe que tiene sus escritos y que quiere publicar, pero por un lado me gusta mucho hacer todo en Chile. Me gusta imprimir en Chile para promover más el movimiento económico, sí, aunque obvio, sea de este porte, pero algo local, ¿me entendí? Entonces nunca he impreso en China, por ejemplo, los libros. Me encanta. Y las ilustradoras son todas latinas. Tengo una ilustradora brasilera que conocí cuando vivía allá y el resto son todas chilenas. Y por lo tanto es de manera súper selectiva lo que encontramos y llegamos a publicar. Se escribe el libro, se hace un ideario para entregarle a la artista, a la ilustradora o ilustrador. Luego se comparte mucho con la ilustradora para ver los detalles, lo que uno quiere como autora, exacto, que se luzca, que aparezca más grande, que aparezca más chico, darle más importancia, menos importancia. Cuando estamos enseñando un idioma es muy importante que los niños ocupen las ilustraciones para ayudar la comprensión. Exacto. Entonces es importante, claro, que y aprender el vocabulario y poder usar otras estrategias. Qué buena. Y luego de todo ese trabajo que muchas veces conlleva más edición también, se va a imprenta y de ahí viene la pega de vender, que al principio literal tocando puertas. Hola, mi nombre es Francisca Kelly, tengo una editorial que se llama Buku Education. Al principio con vergüenza, obvio, porque no me las creía. Obvio. Entonces le llamaba microeditorial, porque era chiquitita. Ay, no, me encanta. Y de a poquito uno va agarrando confianza, tomando y que yo vuelo. te digo que esto va a romperla en el mundo. Sí. Y cada vez que nos contamos digo, pero es que yo ya estoy pensando en el negocio, que eso también. En Buku Worldwide. Totalmente. Y eso justo lo que mencionaste, creo que es un cambio de mentalidad que pasa a los profesores que quizás han salido de la sala y les ha tocado otro rumbo en la educación, porque ese es un punto súper importante. Cuando
estás estudiando pedagogía, crees que tu camino es solamente la sala de clases. Y sí, obviamente es el más común, pero hay muchas otras cosas que hacer y creo que la carrera te desarrolla millones de habilidades que uno puede ocupar en otras industrias, en otras áreas o dentro de la educación, pero haciendo otras cosas. Pero también viene mucho la falta de creerse este cuento, que quiero tocar justamente con otra profe, que yo creo que te pasó, que cuando estás entrando en un nuevo mundo, que también me pasó a mí, como hay que vender, hay que tener una visión más de empresa, hay que usar Excel para ver números, y tú empecé como, yo no puedo hacer eso, o sea, nadie me enseñó de esto, y nosotros nos empezamos a poner barreras, Sí. pero enormes, porque también hemos vivido en un contexto en donde lamentablemente el profesor es cero valorado. Ajá. Cero. ¿Cómo fue eso para ti y cómo lograste como sacarte esa máscara que te limitaba y ese síndrome del impostor que te decía, no, o sea, hasta aquí llegas tú, eres micro editorial, no vaya a ser una editorial? Ajá. Y como empezar a creerse el cuento y empoderarse de lo que estás haciendo. Es que te juro que lo que dices me pasó literal. Cuando comencé a escribir estos primeros 12 cuentos, el 2015, mi idea era encontrar una editorial grande que me publicara tal como la editorial brasilera, y yo por lo tanto entregaba estas ideas, yo escribía. Claro. Y comencé a trabajar con una editorial gigante singapurense que vende a nivel mundial, que se llama Marshall Cavendish, porque ellos me ofrecieron trabajo por otra cosa, y les presenté el proyecto de Buku, que en ese entonces no tenía nombre Buku, eran estos 12 libros para Latinoamérica, y comenzamos a trabajar juntos. La idea les encantó. Entonces comienzo a trabajar con una de las editoriales más grandes del mundo en educación. ¡Wow! Genial. Oficinas maravillosas en Singapur. Llego con mis ideas, con el vocabulario, la gramática que vamos a incluir. Comenzamos a trabajar, estuvimos un mes trabajando y de repente la editorial me dice, Kika, te tenemos una noticia atroz de triste. ¿Qué pasó? El departamento de marketing y ventas no quiere que la temática sea Latinoamérica. Quieren que sea lo que está en el hemisferio norte, que es lo que vende. Hablemos de Europa, hablemos de Canadá, Estados Unidos. Pero no hablemos de Chile, no hablemos de Paraguay, Argentina, Colombia. ¿Qué es Latinoamérica? El 30% de la población mundial vive en el hemisferio sur. No, tenemos que promover las cosas que se puedan vender a todo el mundo. Pero ahí se me caía el proyecto. Si lo mío era, lo que no encontraba era temas latinos o chilenos en inglés. Entonces ahí dije, ya, no puedo seguir trabajando con ellos porque se me rompe la magia, el propósito, o sea, de la editorial. Exacto. Y ahí mi marido es ingeniero. Mi marido me dice, como si estuviera diciéndome, oye, vamos a cortar el pasto. Bueno, lánzate sola. Y mi respuesta fue, Diego, yo no sé usar Excel. Gracias, sí, gracias. Bueno, hello, se puede aprender. También Excel, como 7 meses usa Excel. Y yo, no, mi hojita aquí de cuaderno. De hecho, es un tema así como en el matrimonio, es un tema que nos reímos, porque me dice, ¿te acuerdas? Y cuando en una casilla de Excel juntabais letras y números. Ay, no, la historia de mi vida. Sí, hacía eso. Lo veo. Y la verdad es que me sentía súper limitada, creencias limitantes tenía totalmente. Muchas veces quizás dije, es que yo solo soy profesora, así es que yo no sé de negocios. Yo solo soy profesora, entonces no uso Excel. Y la verdad es que hoy me siento bastante empoderada, pero yo te diría que son 8 años después. Me costó mucho, me costaba hablar con gente que era ingeniero comercial o ingeniero civil, me costaba hablar de mi editorial porque me daba un poco de vergüenza, estaré ocupando bien los términos. Me voy a creer mucho el cuento cuando no soy nadie y empezar ahí. Sí. Porque también pasa, y ojalá muchas personas que no sean solamente del mundo de la educación nos escuchen para como reeducarnos en valorar a los profesores. Cuando uno va a un carrete y está con gente de distintas industrias, que son profesionales de otras carreras o han estudiado otra cosa, entonces empieza así, yo estudié Derecho, sí, yo estudié Ingeniería Civil, sí, yo estudié Comercial, y tú, sí, yo estudié Pedagogía Básica. Oh, ¡qué tierna! ¡Qué tierna! O qué paciencia. Y es como todo diminutivo, pero al resto después sigue la conversación como ya, y cómo van los números, o cómo va el caso de no sé qué. No te preguntan cómo va, qué ha sido lo más desafiante quizás en el curso, como que le restan de una valor que uno se fue acostumbrando, como sí, ya sí soy la tierna, sí, tengo que ser la paciente, sí, ya voy a hacer las dinámicas del grupo porque yo soy la creativa y tengo que hacer la dinámica. Pero no es nunca como realmente lo que significa estar dentro de una sala de clases, enseñando, también estando con papás que a veces son súper desafiantes, también tener que estar bajo el alero de un colegio que te exige muchas cosas.
Y claro, uno resuelve cuando está en básica temas desde tengo un moco hasta que de verdad el bullying es severo, Ajá. la ansiedad y todo pasa. Entonces es heavy como ese valor también nos ha cortado muchas veces la ala, y me pasó también pasando un poco en esta transición de emprender, que claro, creerse el cuento es un poco difícil, es desafiante, pero ahí viene también mi pregunta y lo relaciono con que Buku Education hoy día es mucho más que una editorial, porque también hablas de educación positiva, neurociencia, tienes cursos, diplomados. Quiero que también me cuentes un poco de ese canal, y si es que el empezar de repente a explorar sobre lenguaje positivo, todo eso tuvo algo que ver con tu camino de emprender y de tu mentalidad quizás limitante en este proceso. Sí, la verdad es que aprender de neurociencia en general me ha ayudado mucho para la vida, para el trabajo, para mi relación con mi marido, con mis hijos, con mis colegas, entender a mis papás. Yo cuando digo la educación positiva me cambió la vida, que suena súper cliché, suena súper cursi, te lo prometo que es verdad. Y desde que comencé escribiendo libros, la verdad es que uno de mis sueños también era poder entregarle lo que había aprendido a la mala, porque lo aprendí a la mala, Claro. cómo enseñar inglés a niños pequeños de preescolar, por ejemplo, porque me dejaron en la sala, supuestamente me iban a acompañar las educadoras de párvulo, muchas veces se aprovechaban de ir a descansar, a fumar el puchito, a tomar el cafecito, Sí, po. y me veía sola con estos niños que yo de verdad no sabía manejar en un comienzo. Entonces me daba susto hasta decirles cosas como yo le hablaba a los de tercero medio, que quizás a ellos Sí. los iré a traumar si les hablo así. Claro. No tenía idea cómo O que no tratarlo. me vayan a Entonces, comer ellos. a la mala, en el sentido de que nadie me enseñó, no habían cursos al respecto. Observando a las educadoras de párvulo aprendí muchísimo. Y entonces tenía esta búsqueda, esta necesidad, estas ganas de entregarle a otros este vacío que existe en Chile de la enseñanza del inglés en edades tempranas. ¿Por qué? Por una cuestión también del sistema. Es obligatorio, ojalá ya no lo sea desde el 2026, pero es obligatorio hasta hoy enseñar inglés de quinto para arriba. Por lo tanto, las escuelas municipales son la minoría los que enseñan inglés Claro. en enseñanza básica o en preescolar. Cada vez está ocurriendo más, genial, espectacular, que así sea. Pero por lo tanto las universidades no preparaban a los profesores de inglés para enseñar inglés a los chiquititos. Sí. A las educadoras de párvulo Heavy. o profesores de enseñanza básica tampoco les enseñan en la universidad cómo enseñar en inglés a esos niños. Entonces existe este vacío y es de ese vacío del que yo me hice cargo. Entonces encanta. esa es la especialidad hoy, y por lo tanto asesoramos a colegios en la búsqueda de la calidad de la enseñanza del inglés, y también ayudamos a colegios que quieren tener esta transición a colegios bilingües. Claro. También los ayudamos en esa calidad, para que la calidad educativa no se pierda, pero además tengamos calidad en la adquisición del idioma, de Claro. ambos idiomas, en los niños desde pequeñitos. Me encanta porque es un área muy distinta. A veces también los profes como que les da un poco de nervio la parte más administrativa o relacionarse constantemente con coordinadores, con personas que están al mando. Pero definitivamente hay personas, a mí me pasó desde un principio que dije, no, o sea, mi carrera yo quiero estar en la sala de clase X cantidad de años, después quiero ser principal, después quiero ser... Y así, como que lo tenía muy mapeado, me cambió todo el esquema Ajá. claramente, mira dónde estoy ahora, nada que ver. Pero siempre me atraía mucho la parte como administrativa y de relacionarse con personas que estaban como impactando en profesores para que esos profesores impactaran más estudiantes. Ujú. Pero obviamente que eso tiene sus desafíos porque ¿cómo adquieres finalmente esa habilidad? Porque en el día a día tú le hablas a tus estudiantes que ya te manejás y todo, y después tienes que cambiar el rubro tanto de que tu cliente, que es el colegio, finalmente esté contento, como el usuario final, que el profesor realmente también se sienta que esto ha sido útil. Exacto. Entonces, es un desafío doble, pero ¿qué crees tú que ha sido un poco lo que te entregó la pedagogía, que te dio esas habilidades de poder manejarte y desenvolverte con distintas personas? Sí, súper buena pregunta, porque yo creo que la pedagogía y esta cosa a veces natural que tenemos los profes, que nos gusta ser entretenidos o que nos gusta hablar en público, no a todos, pero cuando te cierran la puerta uno se siente cómodo hablándole a los 30 niños al frente. Eso más, como te digo, lo que aprendí de neurociencia, me ayuda mucho a conectar.
Claro. con los profes, que creo que es lo más importante, Sí. ¿ya? He trabajado en colegios donde, por ejemplo, los directivos no están muy de acuerdo con que se enseñe tanto inglés y bueno, al final el directorio es el que manda, ¿cierto? El directivo está y cuando el directivo o cuando los líderes educativos no están remando para el mismo lado, es súper difícil que se haga, pero aún así los profes son tan aperrados Ay, qué bacán. que aún así tú sabes que uno cierra la puerta, ya, esta calidad depende de mí. Claro. Y tú ves profesores que incluso me toca trabajar con educadoras de párvulo, con profesores de inglés, que tienen un nivel de inglés mediano o bajo y aún así se aprenden canciones en inglés, se aprenden transiciones en inglés porque saben los beneficios que tiene para los niños y por lo tanto lo ponen. A veces me dicen, ¿sabéis que todavía no tengo el nivel de inglés para cantar? Pero voy a poner la canción play y la cantan junto a los niños, por ejemplo. O sea, son estrategias que al final te adaptas a que quizás todavía no te sientes el 100% lista o no tienes todas las herramientas, pero te vas adaptando y las vas incorporando. Y qué importante es hacer eso mismo también en la casa, o sea, los papás. Sí, sí. Como sí, en el sí, día a sí. día, incluso, o sea, finalmente yo creo que hoy día tenemos la posibilidad con todas las herramientas y todo lo que hay de que el inglés sea algo que se enseñe desde un principio. Y hablaba justamente de esto con amiga el fin de semana pasado, y van a escucharlo después y se van a acordar, que en verdad abre todas las fronteras del mundo Sí, el sí. saber una segunda lengua. O sea, sobre todo el inglés, que hoy día Ujú. es mundial. Pero el dejar a tu hijo limitado porque tú no lo aprendiste y te dijiste como, bueno, tampoco fue tan importante porque en verdad mi vida me fue súper bien, es asumir que quizás tu hijo va a querer tener tu misma vida, pero si es que en verdad su sueño era, qué sé yo, ir a hacer un show de Broadway Ajá. y soñando así de grande, Sí. el pobre no tiene ni un por dónde hacerlo Ujú. porque nunca tuvo la experiencia de aprender inglés desde la casa, que hoy día es con canciones, es en todos los libros, todas las interacciones posibles que quizás tú no hablas inglés, pero se lo puedes entregar Exacto. a tus niños de igual manera, que sí va a ser ya un paso adelantado para cuando quizá en el colegio aprendan en inglés. Exactamente. Y eso es algo que es muy importante. Y dentro de ese aprendizaje, un consejo que le podría dar a los papás de repente de neurociencias en el aprendizaje del idioma, Ujú. que tú digas así, esto es clave cuando estás enseñando una segunda lengua y que necesito que, ya, no van a saber de todo neurociencia, no van a saber de todo cómo enseñar inglés, no van a ser los expertos de todo, pero algo que no te puede faltar a la hora de estar promoviendo esto, ¿qué es? Ajá, lo tengo. ¿Qué es? Lo tengo. A todas las mamás, los papás cuidadores de niños en casa, la clave para que estos niños logren aprender inglés y a la larga, también a largo plazo, que les guste, es una cosa muy simple, que las experiencias con el inglés, que ojalá sean música y cuentos en los niños pequeños, música y cuentos, sea en un ambiente entretenido, rico, disfrutado. Y no la mamá exigiendo, ya pues, ¿cómo se decía rojo? Claro. No, así no te lo estás aprendiendo, ¿ah? No, eso ya es tenso, es latero, la niñita no le gusta. No, y se negó para siempre. Digo, Pero ya. incluso si yo como mamá, ya, imaginémonos, yo no hablo inglés. Ya, a ver, me voy a Buku Education que está diciendo que está ayudando a los papás que no hablan inglés. encanta. Voy a la lista de Spotify que ya tiene filtrado las canciones adecuadas para aprender inglés para niños. Le pongo play Yo y la que las sigo, vayamos la mega sigo. escuchando juntos con los niños. Que de repente decirle a los niños, ya, aprendamos juntos con esta canción. Claro, es un día Acá a día. acá dice shoulders, esto eran los shoulders, ¿verdad? Van a ver cómo los niños aprenden rapidísimo, te terminan corrigiendo a uno, ¿ya? Eso, y bueno, esa es la idea de música. Y por otro lado, los cuentos de Buku Education, que se compran en bukueducation.com, todos tienen el audio para acompañar. Entonces, si tú no lo sabes pronunciar, si te da vergüenza, si es que no estás seguro, Buenísimo. le pongo play al audio, ¡pum! Me Y tú encanta. acompañas la lectura física del libro físico, regaloneando rico antes de dormir, por ejemplo, y le pones play al celular, al computador, al speaker, donde tengan, y tú vas pasando las páginas en conjunto. Entonces acompañas, que eso es muy importante para el fomento lector y para las ganas de aprender en la vida. Esa humanidad, cercanía, regaloneo es súper importante. 100% Entonces, vínculo. ese vínculo, estás con tu hijo o con tu hija, tú no hablas inglés, no importa, pones play, vas pasando las páginas, disfrutando, quizás comentando en español, da lo mismo. El input está en inglés, yo puedo ir comentando las ilustraciones con mi hijo en español. Y eso ya a nivel neurológico, ¿qué ocurre? Es algo súper simple. Se vincula el aprendizaje del inglés y la lectura, en inglés en este caso,
con emociones positivas. Por lo tanto, voy desarrollando el fomento lector y el fomento por el aprendizaje del inglés. Es así O sea, de eso es, científico. me encanta, porque es algo sencillo, al grano, y que en realidad todos lo pueden hacer y no hay excusa. O sea, Ajá. tienes el material Sí, ahí. sí. Y entrando un poco en, nuevamente, la temática, a mí me encanta hablar de soñar, de creer, o sea, creo que cada vez que nos vemos es como, ya, pero a ver, pensemos en algo Sí. más grande. Y eso me lo ha quitado y me lo ha dado mucho también el Isma, que es mi marido, que es como, ya, pero sueña más en grande. Yo, más en grande no existe, como que ahí me quedo. Y me ha metido todo eso. Te quiero mostrar un video de una profesora, Miss Bernie, que hoy día está cumpliendo un sueño en Estados Unidos. Para que después nos vayamos al tema de los sueños, de lo que aspiras, de lo que te encantaría que pasara. Vamos a mostrarte el video. Hola, soy Constanza Salazar. Actualmente estoy viviendo en el estado de Minnesota y estoy trabajando como profesora de inglés para estudiantes que están recién llegados al país y que no dominan el idioma. Miss Bernie ayudó a mí y a mi esposo a poder cumplir nuestro sueño de vivir en Estados Unidos, de poder optar a una mejor calidad de vida y de poder crecer profesionalmente también. Estoy demasiado agradecida de haber tomado la asesoría con Miss Bernie y feliz de poder vivir la experiencia de vivir acá en Estados Unidos. Así que eso. Nos vemos. ¿Qué te parece que alguien viva una experiencia así como profesor? A mí me pasó antes de ir a trabajar a Estados Unidos que yo nunca pensé que esto era una posibilidad de abrir tus fronteras y trabajar en otro país. Tú tuviste también esa oportunidad de trabajar en Sao Paulo como profesora. ¿Qué opinas del video que nos muestra Connie, de su experiencia, de lo que ha sido y cómo también después linkémoslo como a impulsar al resto a soñar así? Quizás no con un viaje necesariamente, pero a soñar en grande, porque finalmente que ella esté hoy día ya partió de un sueño que ella empezó a trabajar por ese sueño y que no se le dio así, o sea, para nada. Y siempre se lo digo a todo el mundo que toma asesorías, que toma servicios con Miss Bernie. Yo le digo como, nosotros te vamos a ayudar en lo más que podamos, pero el trabajo sigue siendo tuyo igual, porque es parte de un camino que no es comprar una polera, o sea, esto es irte a vivir a otro país. ¿Qué opinas sobre ese video? ¿Qué te pasa cuando ves a una profesora ver y cumplir sus sueños así? Lo que me pasó cuando vi ese video, primero me emocioné, me motivó, me inspiró. De verdad conecté mucho con las emociones que ella proyecta en ese video. Ella estaba un poquito como nerviosa, emocionada. Para los profesores, buscar mejores oportunidades laborales, a veces oportunidades fuera, lo vemos como un sueño normalmente, por lo menos lo que me pasaba a mí, muy lejano. Y uno se siente estancada siempre. Por ejemplo, haciendo un contraste con lo que contabas tú, a mí me gustaba tanto la sala de clases que yo no me veía siendo directora de un colegio, por ejemplo. Pero sí tenía mucha hambre por crecer profesionalmente. Claro. Entonces yo decía, wow, ¿cómo se hace esto? No quiero ser directora del colegio, pero quiero crecer profesionalmente, pero no quiero dejar la sala de clase. Es un mix muy difícil. Sí. Entonces, la verdad es que, no, de corazón, me fascina el trabajo que hacen en Miss Bernie. Bernie, lo digo siempre en English. Muchas personas me dicen Miss Bernie en Miss inglés. Bernie. Creo que es muy inspirador. Creo que, imagínate que hasta consiguió irse con el marido, viviendo esta experiencia de estar fuera del país. Y ahí- incluso enseñando inglés. Sí. Porque uno dice, que si me voy solamente puedo enseñar español. Y también se produce algo muy increíble, o sea, y ella sabe y lo puedo contar, pero ella se va a cargo de su casa con su trabajo, el marido se fue por el trabajo de ella, que pocas veces pasa y que estamos acostumbrados que uno siempre se mueve quizás por el trabajo del marido, Sí. pero pocas veces pasan que maridos se mueven por tu trabajo y su marido tenía acá negocios, o sea, buenas pegas, que dijo, Ajá. es tu turno, o sea, brilla. Sí. Y ahí también va para los maridos de profesores que en verdad también los apañen en esos sueños, Ajá. porque ahí está también ese valor y me tocó también vivirlo. O sea, Elima también me dijo, vamos, o sea, voy por ti, da lo mismo que vaya a pasar, después vamos a ver cómo se entrelaza el camino. Y había partido al revés, yo me iba a ir por él y como que dije, ya, y ahí yo busco trabajo donde sea, porque Ajá. profesor, mucho más fácil. Pero se dio la pandemia, todo, que cambió. Y es heavy también empoderar a la gente que, claro, en educación hay muchas mujeres. Entonces, Sí. que se vayan mujeres y que sean también las que hoy día pagan en su casa, que
mantienen a la familia, encuentro que es un mensaje tan potente en todo sentido. Sí. Y con eso también va hoy día a hablar de tu gran sueño hoy día. O sea, inspiremos a las personas como también a enseñarles a soñar, porque siento que es súper fácil decir, oye, pero sueña más grande, pero en verdad, ¿cómo se sueña? O sea, de partida partamos de eso. ¿Qué es un sueño? ¿Cómo lo hago factible? Mi sueño, y lo digo siempre, es que en verdad la carrera profesional más potente del mercado sea la educación. O sea, y quiero que en mi lápida diga, trabajó y logró esto toda su vida, por favor, porque ese es como lo que sueño y anhelo y aspiro, porque digo, ahí parte todo. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cómo aprendiste a soñar? Y hoy día, si dijera, y como en verdad sueño con esto, puede ser personal, puede ser de buku, puede ser de lo que tú quieras, pero enséñanos a soñar con tu sueño. Sí, la verdad es que sueño, al igual que tú, con impactar la educación, y lo veo totalmente como que la palabra que hoy día me identifica mucho es la neurociencia. ¿Pero por qué? Porque se vincula tanto a la educación positiva, que promuevo mucho, pero a la vez a que comprendamos la manera en que los niños aprenden. Entonces me une ambas aristas, ¿cierto? Ambos sueños que tengo yo. Entonces, impactar la educación, ¿cómo? Con una educación infantil, ya sea en jardines infantiles, en prebásica, bilingüe. Bilingüe no significa, ahora todo en inglés, no. Bilingüe viene de bi, que significa dos. O sea, que haya inglés y que también haya español. Y obviamente este inglés que sea, como me gusta a mí, mi modelo de la mano, que lo inventé, pero me encanta, que es que los niños aprendan solamente escuchando cuentos, con música, con movimiento corporal. Por favor, dejemos de que los niños estén sentados y callados tanto rato. No, se tienen que mover, se necesitan mover, necesitan bailar. Juegos en un contexto positivo, en un contexto de educación positiva. Eso es lo único que necesitamos. Entonces, impactar con este modelito de cómo enseñar inglés, ¿cierto? Y con una infancia positiva, donde los niños se sientan felices de ir al colegio. Yo odiaba ir al colegio. Sí, qué heavy. Lo odiaba. Por favor, no, odio el uniforme, odio a los profesores, no a todos los profesores, pero odié a varios de los profesores. Me cargaba ir al colegio. Cuando decidí estudiar pedagogía dije, ¿por qué voy a volver a los colegios si lo odio? ¿Cachai? Entonces, ojalá, sueño que mi hijo hoy, que está en pre-kinder, ama ir al colegio. Digo, por favor, que eso dure. Sí, que el colegio logre esta magia de que los niños, ¿sabéis qué? Sí, no es fácil levantarse temprano cuando estoy en octavo, en primero medio, pero lo paso bien, los profesores son buena onda. Ojalá, me encantaría impactar en ese sentido. Entonces, el vínculo, la conexión de los profes, ¿cierto? Y para eso, ¿qué necesitamos? Profesores más felices 100%. Y no profesores amargados. 100%. Y ahí viene mucho también lo que nosotros estamos demasiado comprometidos con hacer, que es mejorar la vida de los profesores. Exacto. O sea, hoy día hay muchas soluciones que son para el estudiante, soluciones tecnológicas, salen nuevas tecnologías. Increíble, pero si tú no tienes a la persona que te lo va a enseñar ahí, feliz, contento de una nueva herramienta que hacer, no va a servir de nada. O sea, por eso también para mí fue tan importante ver cómo me pasó en los colegios en los que estaba trabajando, que yo veía solamente personas amargadas con lo que estaban haciendo. Y yo decía, pero vengo saliendo de la universidad, yo estoy en llamas con todo esto, como que quiero hacer todo. O sea, Fantasilandia en la sala de clases es poco. Ajá. Y era como, no, que lata, ¿para qué? Si es que nadie se da cuenta y al final no sirve de nada. Y fue un problema que yo veía como, qué heavy que nadie está haciendo nada por ellos. Y si no tenemos a ellos, que hoy día es algo nefasto, que vemos que cada vez entran menos a la carrera de pedagogía, porque no tienen valor, porque en verdad les pagan pésimo, porque además de eso la sociedad les está diciendo constantemente, no, eres profe nomás. Hay poco apoyo, entonces te enfrentas de repente a contextos súper violentos, donde, ¿sabéis qué? La salud mental no me aguanta más como profe. Exacto. Mejor busco otra cosa. Viene justamente una pequeña dinámica que quiero hacer. Me llegan muchos mensajes a mí de profesores que me encanta, porque como que también otro de mis metas más cortoplacistas quizás es que aunque Instagram crezca en seguidores, en profe, etcétera, siempre quiero tener el tiempo para poder responderle a todos, como que y eso ha sido muy rico de formar una comunidad. Hoy día tengo personas que nunca he conocido en persona y que siento que somos amigas de toda la vida. Y me llegan muchos testimonios, igual a veces muy desafiantes de aconsejar, y que yo me quedo como, no sé qué decirte. O sea, te voy a leer uno para que tú me ayudes a motivar a esta profesora
a seguir luchando como por este camino de enseñar. Dice así: soy profesora de educación básica. Este es mi primer año trabajando y los apoderados no me toman en serio. También me pasa con mi familia, que cree que porque estudié pedagogía no puedo quejarme porque mi trabajo es fácil y no implica grandes desafíos. Heavy. Tiene demasiados puntos difíciles de combinar y que, claro, cualquier persona probablemente le va a decir renuncia, pero nosotros no queremos que eso pase. Hoy día yo me voy a enfrentar a una situación que, claro, no estoy en la sala, pero para mí es un sacrificio no estar, que creo que también te puede pasar porque me fascina. ¿Qué le podemos decir como a esta profesora para que de alguna forma agarre esas riendas y siga enseñando? El bienestar del educador es clave. Cuando me invitan los colegios a charlas, a talleres de educación positiva, la verdad es que estamos comenzando siempre con el bienestar del educador. Y aunque nos vamos a la teoría y nos vamos a la neurociencia para entender por qué es la pataleta y por lo tanto cómo acompañar la pataleta, antes de eso, identifiquémonos nosotros. Algo que me gusta muchísimo. ¿Has escuchado hablar de Martin Seligman y la psicología positiva y su modelo PERMA plus H? PERMA en español. Eso, por favor. Me gusta mucho y lo promuevo porque es este modelo que te demuestra, ok, cualquier persona siguiendo este modelo PERMA puede lograr vivir una vida feliz y plena, lo que no significa que no van a pasar cosas malas, no significa que no voy a llorar, no significa que no me voy a pelear con el marido, no, significa que aunque me pasen cosas malas y el contexto no sea perfecto, yo igual siento que vivo una vida plena y feliz. Wow. Y decido eso. Y uno va, ¿cierto?, estudiándose el modelo PERMA, que es re simple, es un modelito que lo ponen en Google y lo van a encontrar. La P es de Positive Relations. O sea, ok, pensar, las relaciones con las que tengo hoy, ¿son positivas? ¿Hay alguna relación tóxica? Chuta, de a poquito alejarme de esa relación, ¿cierto? Y ahí con las emociones, con el meaning, con el significado de vida. ¿Estás siguiendo tu significado de vida, el por qué viniste? ¿Te lo has preguntado? Claro. ¿Para qué naciste? El propósito. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué quieres lograr? ¿Que puede variar tanto? Tanto. Y eso genera identidad propia y seguridad de, ¿sabéis qué? Me levanto todos los días, a pesar de que las cosas se vean desafiantes, a pesar de que sea muy difícil, todo lo que sea mi contexto, las personas, pero mi propósito es mucho más grande y eso es lo que yo quiero como perseguir. Necesito llegar a eso. Entonces, me hace mucho sentido. De ahí también debe venir un poco con el tema de mentalidad de crecimiento y las palabras de growth mindset, ¿no? Tiene mucho que ver. Justamente estaba viendo el otro día, tenemos la aplicación de Betterfly, así que la oficial, no, mentira, no son oficial. Pero tenemos la aplicación de Betterfly y tiene algo muy rico que es una academia como de well-being en todo sentido. Entonces, lo que estaba leyendo era un estudio de Harvard que le hicieron a un grupo de personas. 5 personas hablaban de tener ansiedad. Ya tengo ansiedad por esto y otro. Y otras 5 transformaron la palabra ansiedad en emoción, como excitement. Que lo que producía el cerebro, neurociencia 100%, es que tienen una emoción, una consecuencia emocional muy similar, ambas cosas, pero como tú lo dices, tu cerebro lo procesa de manera distinta, entonces puedes lograr muchas más cosas. Wow. Y uno el grupo de 5 podía lograr correr los 21K sin como haberse preparado solamente por esa mentalidad, y el otro no, porque tenía esta mentalidad limitante. Lo encuentro demasiado power. Kika, estamos llegando al final de este programa, se me ha pasado volando, lo he pasado increíble, creo que tienes tanto para aportar. A todo esto yo escucho tus podcasts también. Ay, qué bueno. Y lo digo como que también, porque probablemente digan como debería ser podcast, ya hace podcast, y que son buenísimos, súper así de un tramo. Encuentro que también están muy bien hechos para el trayecto A, B, y sí, que cortito, preciso, 15, al grano, minutos. Y para como papás demasiado bueno, me encantan. Quiero preguntarte a ti, para cerrar un poco, tomarte la cámara y decirle a los profesores por qué tienen que seguir enseñando, motivarlos a ir un paso más allá y empoderarlos de lo que están haciendo. Este es tu momento como de este gran propósito que tiene este podcast, que es mi gran sueño, que ojalá esto inspire a muchos profesores para que sientan que personas tan importantes que han logrado grandes cosas porque han soñado en grande y han trabajado duro por lograrlo, no ha sido así a simple vista,
hoy día les importan los profesores. Y tú eres una de ellas. Te importan los profesores, obviamente tú eres profesora, pero ¿qué le podrías decir a todos esos profesores que nos van a estar escuchando? Le quiero decir a nuestros queridos colegas que de verdad yo también creo que son la profesión más importante de la comunidad, más importante, más impactful, de mayor impacto en la sociedad. Creo que son ustedes los que están a diario frente a 30, 35 cerebritos con corazoncito y son los que tienen el poder máximo para impactar en positivo, para lograr que esos niños crean en sus sueños. A veces llegan niños vulnerados, llegan niños que no tienen tiempo para estar con mamá y papá en casa y somos nosotros los profes los que tenemos tiempo para vincularnos con ese adolescente que quizás está medio perdido, para vincularnos con niños pequeños que están en búsqueda de algo más emocionalmente. La salud mental como está hoy, creo que mucho podemos hacer los profes teniendo en cuenta que también tenemos que cuidar nosotros los profes de nuestra salud mental. 100%. Es un temón hoy en día. Y 100%. Tal como dice esa analogía de ponerse la mascarilla de oxígeno en el avión si es que hay una despresurización de aire, ¿cierto? Tenemos Primero que uno. nosotros nos... Exacto, ponernos la mascarilla de oxígeno nosotros estar bien emocionalmente para que nos chorree la educación positiva, porque si no es muy difícil lograrlo, lo vemos como mayores exigencias. Les mando un abrazo lleno de amor y de energía, queridos profes, porque la tarea es muy desafiante, pero depende de nosotros el que la sociedad, la comunidad siga creciendo de manera positiva. Y mejorando, me encanta. Y de su sala de clases puede salir una futura Kika, así que por una futura Kika tienen que seguir también enseñando. De hecho, en cuarto medio yo no sabía qué estudiar. Estaba en el electivo de biología, en el electivo de literatura y en el de diseño. Y mi profesora de inglés en cuarto medio me dice, yo te veo como profe de inglés. ¡Ting! Te juro que se me prendió algo que no se me había ocurrido. Ahí está, se siempre parte de un profesor. Sí, sí. Antes de irte te tengo un regalito qué muy emoción. significativo para nosotros. Esta bolsita adentro tiene una polera que también la vamos a mostrar, pero dice Caring, Learning, Shaping Destinies. Precioso. Y yo creo que eso es lo que hacemos, que todos podemos contribuir. Y bueno, muchas gracias. Tienes cositas, bolsitas, tienes poleras para que la ocupes, tu gorrito, Teachers Matter y todo relacionado a eso. Así que, me encanta todo. Kika, mil gracias por haber sido parte de esto, por estar acá, por todo lo que nos compartiste. Creo que fue oro, no solamente para los profesores, para los papás, para todos los que nos oyen y que realmente quieren tener alguna relevancia en la educación. Hay mucho material acá. Y a todos ustedes, muchas gracias por haber sido parte de este podcast. Espero que puedan estar en otro próximo capítulo acompañándonos, escuchándonos. Te invito a seguirnos, comentar y darle me gusta para saber que esto te está gustando y podamos seguir haciendo esto. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo capítulo de Mi Sueño Toma Vuelo.